6, referido a, está dividido en dos grandes grupos. Uno es todo el conjunto de iones que están en solución y que participan en el organismo humano, también en los equilibrios que ocurren en el organismo vivo, tanto humano como de animales. Y después vamos a entrar a una parte de soluciones reguladoras o soluciones buffer que también vieron ustedes en práctico. Entonces, vamos a ver el tema 6 del programa, que inicia con el concepto de reacciones químicas reversibles e irreversibles. Entonces, un proceso es reversible, un proceso químico, cuando tiene lugar en solo un sentido. Por ejemplo, cuando se quema algo en una combustión, ustedes saben que todo lo que se quema, si es orgánico, se va a dividir o va a oxidarse completamente a dióxido de carbono y agua. Y eso se pierde en forma de gas, ambas sustancias, el agua como vapor, el dióxido como gas, y liberando calor, ¿verdad? Y ese proceso es irreversible. Una vez que ocurre eso, no se puede revertir. Pero un proceso químico es reversible cuando puede ocurrir en ambos sentidos, es decir, los reactivos forman productos y una vez formados esos productos podrían combinarse nuevamente y pasar a ser reactivos. Entonces, ahí tienen dos reacciones químicas o ejemplos de reacciones químicas donde hay un proceso reversible que está siempre simbolizado por dos flechitas, estas dos flechitas, y un proceso irreversible, que es, por ejemplo, la formación de un óxido en la naturaleza, que va siempre en un sentido, solo hacia la formación del óxido. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos otro ejemplo, un proceso reversible. Los productos, los que están en el primer miembro de la reacción química, se llaman reactivos. Por ejemplo, como leo esto, que ácido acético más agua se combinan para darme, o se disocian en el medio acuoso, dando el ion acetato y el ion hidróneo. Ese es un proceso reversible, porque los iones a su vez se están combinando y forman nuevamente el ácido sin disociar en el medio acuoso. Mientras que una reacción irreversible, los reactivos, por ejemplo, hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte, se combina con un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, me dan la sal, que es la formación del cloruro de sodio y agua, y este proceso no puede revertirse, no puede ir en otro sentido. Bien, entonces, ahora que viene, la ley de acción de masas de Bulber y Wash. La ley de acción de masas de Bulber y Wash fue enunciada por estos físicos, estos químicos que les valió el premio Nobel, y estudiaron qué ocurre en los procesos reversibles, porque en la mayoría de los procesos bioquímicos o biológicos, las reacciones químicas son reversibles.
sea, pueden ir en un sentido y en otro. Entonces, ¿qué estudiaron estos químicos? La velocidad de una reacción química en un proceso reversible. Y llegaron a algo muy, muy sencillo, que es que la velocidad de una reacción química era proporcional al producto de las concentraciones molares de las sustancias reaccionantes. Algo muy lógico. Cuanto mayor cantidad de reaccionante tengo, más veloz se hace mi reacción. La velocidad siempre en un proceso químico está referida a la cantidad de producto que se va formando en el tiempo. Esa es la velocidad de una reacción química. Entonces, eso encontraron Wolver y Walsh, que la velocidad de una reacción era directamente proporcional al producto de las concentraciones de los reaccionantes, de los reactivos. Entonces, ¿qué dice la ley de acción de masas? Que al aumentar el número de partículas de los reactantes, aumentaría el número de choques, y por eso aumentaría la velocidad de la ley de la velocidad de la reacción. Entonces, la ley de acción de masas dice que la velocidad de la reacción sería directamente proporcional al producto de las concentraciones molares de los reactantes o reactivos. Cada una de ellas elevados a un número, a una potencia, que sería el coeficiente de la ecuación química balanceada. Acuérdense que cuando uno escribe una ecuación química que representa una reacción química, ¿qué pasa? Tengo que hacer un balance de masa en ambos miembros de una reacción química, y por eso uso los coeficientes. Bueno, ellos encontraron que yo podía elevar al estudiar la velocidad de la reacción, la velocidad era proporcional a la concentración de los reactivos multiplicada entre sí, pero cada concentración molar elevado a un número que resultaba el coeficiente. Fíjense que acá está representado el coeficiente con letras minúsculas. Yo leo A de A más B de B, que me da C de C más D de D. Acá sería la flechita, la doble flecha. Este es un error que tiene esta filmina, porque son para procesos reversibles. Entonces, ¿cómo yo planteo esa igualdad? Digo que para la reacción química, si estudio en un sentido, en el sentido de A y B que forman C y D, la velocidad va a ser igual a una constante por el producto de las concentraciones de los reactivos elevado a A y a B respectivamente. Pero si estudio la reacción en el otro sentido, acuérdense que ahora los reactivos van a pasar a ser C y D, porque C y D se van a combinar y me van a dar A y B. Entonces, en la reacción inversa o reversa, la velocidad va a ser igual a otra constante, pero por el producto de esas concentraciones molares. Cuando yo pongo entre corchetes la especie, estoy hablando de concentración molar, o sea, en moles por litro de esa sustancia. Y acá viene un concepto que lo van a poder ver en la bibliografía, que es que los procesos reversibles siempre llegan a una situación donde
no hay cambios en las concentraciones, o sea, la reacción evoluciona en un sentido y en otro, y llega un momento en que se llega a una situación que se llama de equilibrio químico. El equilibrio químico no es estático, no es que se detiene el proceso, sino que se sigue convirtiendo. A y B se sigue convirtiendo en C y D, y C y D se siguen convirtiendo en A y B. Pero, ¿qué pasa? Cuando se llega a un equilibrio químico, las velocidades en un sentido y en otro se igualan. Por eso se dice que el equilibrio químico es dinámico, nunca para, se siguen interconvirtiendo, pero al igualarse las velocidades, las concentraciones permanecen constantes. O sea, uno empieza a medir las concentraciones de A, B, C y D y no cambian en el tiempo. Eso se dice que ese proceso químico, esa reacción química, llegó a una situación de equilibrio. Y fíjense que entonces lo que hago es igualar los dos segundos miembros, porque digo, si las velocidades son iguales, puedo juntar todo, de un lado las concentraciones, del otro lado lo que yo llamo constantes, que son números, y todo me queda expresado con una gran constante, K mayúscula de equilibrio, que se llama constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio, que la podrán ver en la bibliografía, queda expresada así, como el producto de las concentraciones molares de los productos elevados a sus coeficientes sobre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes. Y esas constantes son números que están tabuladas, o sea, están en tablas. Para cada reacción química reversible tengo una constante de equilibrio, pero esa constante depende de la temperatura, o sea, es constante a una determinada temperatura. Bien, quedó bien claro el concepto de constante de equilibrio y ley de acción de masas. Para eso, después ahora vamos a definir lo que son los electrolitos. Los electrolitos pueden ser ácidos, bases y sales que cuando están disueltos en agua o fundidos con calor, permiten conducir la corriente eléctrica. ¿Y por qué conducen la corriente eléctrica? Porque tienen cargas eléctricas, positivas o negativas. Y esos electrolitos se pueden clasificar en débiles o fuertes, según estén parcialmente o totalmente disociados o ionizados en un medio, generalmente el medio acuoso. Entonces, generalmente los electrolitos fuertes son buenos conductores de la electricidad, y como ejemplo tenemos a los ácidos fuertes, a las bases fuertes y a las sales. Por ejemplo, el nitrato de potasio, que es una sal, yo lo pongo en agua y se disocia completamente en catión potasio y catión nitrato, anión nitrato. El hidróxido de sodio en catión sodio y anión oxidrilo o hidroxilo. El ácido sulfúrico en 2 protones o 2 hidrogeniones y el anión sulfato. Esos son los electrolitos. La ley de dilución de Ostwald se aplica a los electrolitos débiles y nos permiten plantear
cómo va a quedar la constante de equilibrio en un electrolito parcialmente disociado. Y ahí tengo como ejemplo el ácido acético. El ácido acético, que es el ácido del vinagre, ustedes saben, el vinagre es una dilución de ácido acético, es el ácido etanoico, en agua está parcialmente disociado en anión acetato y en ion hidrógeno. Y si planteo la constante de equilibrio para esta reacción, ¿cómo me va a quedar expresado? En el producto de las concentraciones de los iones, acetato por ion hidrógeno, sobre la concentración del ácido sin disociar. La concentración de agua es constante, así que generalmente no se coloca. Esa es entonces la dilución de Oswald. Electrolitos fuertes y débiles. Los fuertes totalmente disociados y buenos conductores de electricidad, y los débiles que solo parcialmente se disocian y no son buenos conductores. Ahí tienen otros ejemplos. Y también, además de electrolitos fuertes y electrolitos débiles, podemos distinguir los no electrolitos, las sustancias que son no polares, como por ejemplo un alcohol, como el etanol, la glucosa, la sucrosa, los monosacáridos y disacáridos. Entonces, esas sustancias directamente no conducen la corriente eléctrica, a diferencia de los electrolitos. Y ahora vamos a entrar ya a disociación del agua, que vieron en la parte práctica y que entró en los parciales. El concepto de disociación del agua es que el agua al estado puro, muy poquito, muy poco, se disocia en sus iones, que sería el protón y el oxidrilo. Debido a que se estabilizan por otro tipo de uniones las moléculas de agua sin disociar, ustedes saben que forman puente de hidrógeno, que forman una malla muy estable, es muy poquito la cantidad que se disocia en protón y en oxidrilo. Entonces, en función de esto, el agua podría disociarse parcialmente en oxidrilo y protón, o lo que es más correcto, colocar dos moléculas de agua donde una recibe al protón y forma el ion hidrógeno. Entonces, ahí se estabiliza mejor el ion protón en forma de protón hidratado, o también llamado ion hidrógeno. Entonces, en el agua pura yo tengo las dos moléculas de agua y una muy pequeña porción formando ion hidrógeno, que sería el protón, y ion oxidrilo. Entonces, si yo escribo esa ecuación, la constante de disociación, la constante de equilibrio, sería el producto de las concentraciones del protón por oxidrilo sobre la del agua. Pero como el agua es constante, se engloba todo en una misma constante, y me queda establecido así el K-Water, o producto iónico del agua. El producto iónico del agua es simplemente escribir las concentraciones de los iones que están en muy pequeña proporción. Fíjense que este producto iónico es del orden de 1 por 10 a la menos 14. Quiere decir que 14 cero después del 1 en valor numérico. Un número muy pequeñito, lo que les está indicando que el agua pura está muy poco disociada.
Entonces eso es lo que yo les escribí ahí, simplificando que una molécula de agua me puede dar, una molécula de agua, un protón y un oxidrilo. Eso escrito como, según la ley de acción de masas, como una constante, me quedaría igual a la concentración molar de protón por la concentración molar de oxidrilo sobre la concentración molar de agua, que es un valor constante que se puede sacar, porque se puede sacar cuántos moles por litro hay en un litro de agua pura o en un kilo de agua pura. Acuérdense que el mol pesa 18,5 gramos, entonces en 1000 kilos, ¿cuántos moles? Que es un litro, y se saca este valor, 55,5. Ese valor se va a englobar en la otra constante, en la K sub I, que va a quedar multiplicando 55,5 y ahí me queda el K-water. El K-water es, entonces, tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Y de ahí podría sacar cuánto vale cada una de las concentraciones, porque son iguales, tanto la concentración de protones como oxidrilo, tendría que ser raíz cuadrada de ese 10 a la menos 14, y me sale 10 a la menos 7 molar. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la escala de pH. La escala de pH es una forma de expresar la acidez de una solución que va a estar dada por la concentración de los protones, porque básicamente, acuérdense que un ácido es toda sustancia que puede ceder protones a otra. Entonces, la escala de pH fue propuesta por un químico denominado Sorensen, que buscó simplificar y trabajar con números más piolas, más cómodos, y no con esos valores tan pequeñitos de 10 a la menos 14, 10 a la menos 7, tanto para las constantes como para las concentraciones de protones y oxidrilos en los procesos acuosos. Entonces, se define el pH como el potencial hidrógeno como una función matemática que es el menos logaritmo de la concentración molar de protones. El pH no tiene unidades porque es una función matemática aplicada a un valor de concentración molar. No tiene unidades, pero fíjense que si yo aplico esta función matemática en el agua pura, que la concentración molar era 1 por 10 a la menos 7, el pH me va a dar 7. Por eso, a ese pH 7 se lo denomina pH neutro. ¿Cómo varía la escala de pH? Entre 0 y 14. Fíjense que yo tendré un pH 0 para una concentración de molar de 1, porque aplicando logaritmo menos logaritmo a 1, 10 a la 0 es 1, por eso para una concentración 1 molar yo tendría un pH muy bajito de 0. Y un pH 14 sería el pH más alcalino que puedo tener, porque ya ahí prácticamente no tengo nada como protón, tengo todo como oxidrilo, y la concentración de oxidrilos de protones sería el orden de 10 a la menos 14, un valor muy, muy pequeño.
Entonces, en 1909, el químico Sorensen definió el pH como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno en molar, indica el grado de acidez o basicidad, la escala es de 0 a 14, el valor medio es 7, que corresponde a una solución neutra, como por ejemplo el agua pura. Por debajo de 7 tengo soluciones ácidas, por encima de 7 soluciones básicas o alcalinas. Y ahí tienen otros esquemitas donde pueden ver cómo es la escala de pH. Por ejemplo, el ácido clorhídrico de los jugos gástricos tienen un pH 2. El pH de la leche suele ser cercano a 6. Entonces, fíjense cómo las dos son ácidas, pero ¿qué pasa? El pH más bajo es un pH mucho más ácido. Imagínense o vean cómo hay una interacción con las concentraciones. Un pH 2 me está hablando de una concentración de protones del orden de 10 a la menos 2, o sea, 0,01 molar. Pero un pH 6 es del orden de 10 a la menos 6, o sea, un 0 y después 5 ceritos más después de la coma y recién el 1. Acuérdense que son escalas logarítmicas, toda la unidad seguida de 0. Entonces, ambos son ácidos, pero uno es muchísimo más ácido que el otro. La escala, cada punto de pH va de 10 en 10. Yo tengo un pH 10 a la menos, un pH 4 y un pH 2, el pH 2 es 100 veces más ácido que un pH 4. Voy de 10 en 10 las escalitas. Y así en el sentido contrario para los medios alcalinos. Cuanto más grande el valor de pH, más alcalino es el medio. Fíjense cómo va creciendo la concentración de oxidrilos, llegando hasta 10 a la 0, que es lo mismo que 1. Y así igual el medio ácido. En la escala de pH tiene sentido, tiene valor para soluciones diluidas, de 1 para abajo, de 1 molar para abajo. No tiene sentido hablar de soluciones ácidas y de pH en soluciones muy, muy fuertes, porque ahí tendría valores negativos de pH. No tiene sentido. Bueno, otra escala de pH. Esto tiene que quedar bien. Hay mucha bibliografía, hay mucha información en internet que pueden buscar para poder entender mejor el concepto de pH. Y el pH va a cambiar con la temperatura. El pH la temperatura influye sobre el pH, generalmente aumentando la disociación, y por eso fíjense cómo disminuye el pH. Acá ven cómo las enzimas tienen temperaturas y valores óptimos porque justamente el pH va a influir sobre su acción. Acuérdense que las enzimas son aminoácidos que actúan en función del medio. El pH del medio los puede alterar. Ahí tienen, por ejemplo, enzimas que actúan a pH muy bajito, como ser la pepsina del estómago, que actúa a un pH ácido, y la tripsina, que ya está a nivel de intestino, que actúa a un pH 8. Entonces, todo eso implica una influencia que tiene tanto en la temperatura como en el pH
óptimo para actuar cada enzima. Esto les damos muy básico. Primero acá están viendo el concepto de pH y cómo es la acidez, cómo influye en ese concepto de acidez la acción posterior de todos los procesos en el organismo. Bueno, esto yo les voy a poner después lo voy a subir al aula si quieren, que queden estas filminas como guía, pero simplemente es un mapa conceptual de la importancia de los ácidos, de las bases, el concepto de pH que está metido en eso. Esto yo creo que ya lo habrán visto en ICB, todos estos conceptos, simplemente para recordar un poquito. Y qué es un ácido y qué es una base, según Arrhenius, y también según Bronsted, que es la que más se usa. La de Bronsted es cuando ácido cede un protón y base acepta el protón. Y ahí dan orígenes a los pares ácidos bases conjugados. Esto simplemente para recordar un poquito. Y que las especies que se comportan o como ácido o como base se llaman anfolitos o anfóteros. El agua es una especie anfótera o anfolito porque puede ceder su protón o puede aceptar del lado del oxígeno un protón y formar el ion hidrógeno. Entonces, el agua es un anfolito, acá está, se comporta como base frente al ácido y se comporta como un ácido frente a una base como el amoníaco. ¿Y por qué hablamos de anfolito? Porque los aminoácidos son anfolitos. En un medio alcalino, fíjense, queda como un anión y en un medio ácido va a quedar con carga positiva como un catión. Entonces, los aminoácidos tienen su estructura que les permite actuar como ácidos o como base. Y ahí tienen, esto está en la guía también, no sé si se entiende bien en la guía, acá lo volvemos a ver un poquito, que el aminoácido cuando está en su punto isoeléctrico, en su pH isoeléctrico, tiene las cargas neutralizadas, tiene la carga negativa y la carga positiva, con un balance neutro o neto sin carga. Cuando está el aminoácido en su punto isoeléctrico, no migra en un campo eléctrico, no puede ir ni al cátodo ni al ánodo. Si estoy en un medio, fíjense, alcalino, ¿qué pasa en un medio? En un medio ácido, ¿qué hace el protón? Viene, se coloca acá y por lo tanto, en un medio ácido, el aminoácido está en forma de catión, con carga positiva. Por eso, a pH ácidos, el aminoácido va a migrar hacia el polo negativo, porque está con carga positiva. ¿Cómo se llamaba el polo negativo en una pila, en un sistema eléctrico? Se llamaba cátodo, porque al cátodo van los cationes, como este. En un medio alcalino, donde tengo más oxidrilos, ¿qué ocurre? El oxidrilo va a tomar el protón por eso va a quedar el grupo amino neutro, y el aminoácido queda con una carga neta negativa, o sea, queda como un anión. Esto ocurre a pH alcalinos, y a pH alcalinos los aminoácidos o las proteínas van a moverse hacia el polo positivo que se llama ánodo, porque al ánodo van los aniones.
Bien, entonces esto básicamente va a ser el tema de pH. Y ahora vamos un poquito a ver lo que son los buffers, que también entró en el parcial ya, que ustedes vieron cómo era un buffer. Un buffer básicamente son sistemas que lo que hacen es mantener constante el pH. Entonces, eso es lo que yo tengo que lograr en mi sistema químico, tener el pH constante. ¿Cómo lo logro? El buffer químicamente tiene que estar constituido de alguna forma para lograr no cambiar su pH ante determinadas situaciones, ante el agregado de algo externo que venga al sistema. En esta fotito lo que tienen son tres soluciones buffer comerciales que, fíjense, les asegura un valor de pH fijo. El azul pH 10, el rojo pH 4 y el amarillo pH 7. Eso se compra generalmente para, por ejemplo, calibrar un pHímetro. ¿Se acuerdan que vieron que el pHímetro era uno de los métodos más exactos para determinar pH? Es un potenciómetro, pero hay que calibrar con soluciones buffer antes de medir el pH de la solución problema. Y bueno, estos son buffers comerciales que vienen a tal efecto. Entonces, un buffer se llama también solución reguladora o solución amortiguadora. Son aquellas soluciones que resisten cambios drásticos de pH cuando se agrega alguna cantidad de ácido o una base. Tienen que tener tanto una especie ácida para capturar o neutralizar los oxidrilos, como también una especie básica para captar los protones que entren al sistema. Entonces, los buffers son soluciones que no varían el pH cuando se agregan pequeñas cantidades, resiste cambio de pH, porque contienen tanto una especie ácida que neutralice a los oxidrilos como una básica que neutralice a los protones. Esas especies tienen que estar sin reaccionar entre sí, por eso no deben consumirse entre sí. ¿Cómo está constituido un buffer? En el organismo, un ejemplo de buffer son, por ejemplo, el ácido carbónico con el ion bicarbonato. Siempre tiene que tener una especie ácida o básica débil, en este caso el ácido carbónico, y una sal, fíjense que va a ser el bicarbonato, en este caso, proveniente de ese ácido o base débil. Siempre el buffer está constituido así, por un sistema de dos. Ahí tienen las dos remeritas. El ácido carbónico, que sería el proveniente de unir el dióxido de carbono que se forma en el metabolismo con el agua, mediante la anhidrasa carbónica se forma ese ácido carbónico, y ese ácido carbónico está disociado en bicarbonato, pero también el bicarbonato proviene de las sales del organismo, y por eso el sistema ácido carbónico y ion bicarbonato es un buffer de nuestro organismo. También la hemoglobina y la mayoría de los sistemas proteínicos pueden actuar como buffer, tienen necesidad de buffer. En el caso del ácido carbónico y el bicarbonato,
Fíjense cómo el sistema está influenciado por varios órganos del ser vivo. El protón se forma en el metabolismo tisular y es captado por el bicarbonato, que el bicarbonato se forma en riñón, en hígado, en tubo digestivo, y ese bicarbonato con el protón formará el ácido carbónico, que a su vez también proviene del metabolismo, del dióxido y el agua. Ejemplos entonces de buffer, y ustedes ya vieron en los prácticos, uno era el ácido acético con el acetato, acetato de la sal, acetato de sodio, también el bicarbonato, el ácido carbónico con el bicarbonato de sodio generalmente, los fosfatos también, fosfato diácido y fosfato monoácido que están presentes en la sangre también actúan como buffer, y un buffer básico sería el amoníaco con una sal de amonio, que puede ser el cloruro de amonio. Siempre tienen que estar las dos especies para capturar. Uno va a reaccionar con el ácido, fíjense en el caso del ácido acético, acetato de sodio, si cae un ácido al sistema, va a actuar ¿quién? El ion acetato, formando más ácido acético. Y si cae una base, un oxidrilo, va a reaccionar con el ácido acético, formando acetato y agua. Entonces, esas dos especies son las que juegan para minimizar cambios bruscos de pH. Bueno, y ahí tienen otro ejemplo. Entonces, siempre es un ácido débil con la sal o una base débil con su sal. Los ejemplos más clásicos en los organismos vivos: bicarbonato, ácido carbónico, fosfatos, diácido y monoácido. Las proteínas, principalmente la hemoglobina, tiene una función como amortiguador o regulador de pH. Y acá de vuelta, cómo actúan esos amortiguadores biológicos en el mantener el equilibrio químico en el ser vivo. Absorben los excesos de protones y oxidrilos, por lo tanto regulan el pH, regulan todo el equilibrio homostático, controlan el metabolismo ácido-base del organismo. Básicamente eso es lo que hacen en el organismo. ¿Qué función e importancia biológica tienen estos reguladores? Que ayudan a mantener entonces fijo los valores de pH para que puedan actuar las enzimas y por lo tanto para que se puedan producir todos los procesos metabólicos que uno va a considerar. En esta materia, ustedes ven la primera parte referido a buffer y a funciones sobre el mantenimiento de la homeostasis y el mantenimiento del equilibrio ácido-base en el organismo. No se preocupen, a medida que vayan avanzando en la carrera, van a ir viendo estos mismos temas, pero con un poquito más de profundidad. Acá lo que tienen que saber es cómo funciona el buffer, cómo está constituido y cómo funciona un buffer para tratar de mantener fijo el pH.
que no haya cambios bruscos. Y acá tienen algunos ejemplitos de trastornos ácidos base, porque ¿qué puede pasar en el organismo cuando no funciona bien todo este conjunto de bufferes o de reguladores de pH? Puedo llegar a procesos que se denominan acidosis, cuando hay aumento de ácidos, y alcalosis, cuando hay aumento de álcalis o de bases. Ambos procesos pueden ser de tipo respiratorio o de tipo metabólico. Fíjense, cuando hay un trastorno de acidosis respiratoria, puede ser porque de alguna manera el organismo no está pudiendo respirar, no está pudiendo eliminar el dióxido de carbono, se trabó, el paciente se está ahogando, ¿qué está pasando? No puede eliminar el dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Aumenta la concentración de dióxido, la presión de este gas, por lo tanto, el pH baja, va a tender a aumentar el bicarbonato porque hay ese proceso de interconversión que vimos hoy en la reacción, y la respuesta compensatoria es por parte del riñón, tratando de excretar el ácido, el exceso de ácido, y reabsorber bicarbonato, para tratar de compensar esta acidosis respiratoria. En el caso de una alcalosis respiratoria, por algún fenómeno, una hiperventilación que el paciente esté haciendo por alguna razón, ¿qué pasa? Empieza a bajar la presión de dióxido mucho, el pH tiende a aumentar y a descender el bicarbonato, y también se compensa por riñón, disminuyendo la excreción de ácido y excretando bicarbonato, ayudando a eliminar el bicarbonato para que el equilibrio ácido-bicarbonato se revierta y logre así compensar el trastorno. En el caso de que sea procesos metabólicos por algún mecanismo que ustedes más adelante van a adentrarse y van a comprender mejor, que lleven a una acidosis metabólica o a una alcalosis metabólica, las respuestas compensatorias en un primer término siempre tienden a ser por vía respiratoria. O sea, ¿qué pasa? Ante una acidosis metabólica donde bajó el pH por algún motivo, hay una tendencia a una hiperventilación para tratar de disminuir la presión de oxígeno y así aumentar el pH. De manera similar, en el caso de una alcalosis metabólica, también una primera forma de compensar es a través del pulmón por un proceso de hipoventilación, disminuyendo la ventilación para tratar de que vaya aumentando la presión de dióxido de carbono. Bueno, acá tienen otro mapa conceptual que yo les voy a dejar también. ¿Qué pasa con el pH en los procesos de acidosis y en los procesos de alcalosis? Y cómo se puede ir eso modificando. Esto le pedimos para el final lo más básico, No nos adentramos en procesos ya más complicados, porque eso lo van a ver después. En fisiología ven cómo se compensan los procesos de acidosis y alcalosis, tanto respiratoria como metabólica. Lo importante es que ustedes vean que tanto en la acidosis o alcalosis respiratoria y metabólica, cómo intervienen los
pulmones en el caso de los procesos respiratorios y principalmente los riñones en el caso de los procesos metabólicos. No los quiero complicar mucho, pero hay mapas conceptuales para que ustedes puedan entender mejor el proceso. Bueno, con esto es un esquema, un resumencito. No son sencillos los temas de metabolismo y de acidosis y alcalosis. Esto es una primera parte que ustedes van a empezar a ver en esta materia. Empiezan a ver estos conceptos y van a ir continuando, profundizando a medida que se vaya desarrollando. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Se entendió más o menos todo, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora voy a subir esto en el aula, ¿sí? El que me quiera preguntar algo. Bueno, entonces damos por terminada la reunión. Yo voy a subir ahora estas presentaciones, si quieren, al aula, para el que quiera, sobre todo los mapas conceptuales, le puede ser útil cuando leen la bibliografía o cuando indagan un poquito en el tema por internet. ¿Quedamos así entonces? Sí, profe. Gracias. Bueno. Vale, profe. Yo les subo, les subo las 3D, también voy a subir, que yo les había dado que era estado gaseoso. Les prometo. Ahora subo, Genial, profe. Buenísimo. Bueno, nos vemos, chicos. Un gusto. Hasta luego. Chao.